Grabación. Bueno, la clase pasada terminamos, creo que aquí, ¿cierto? Principios de un preequivalente, no estoy mal. Vamos a ver algunas propiedades adicionales de los cuantificadores. Ya aquí pues podemos usar cualquier metateorema de los que ya mostramos, teniendo en cuenta pues las restricciones, ¿cierto? Voy a pasar esto al tablero para ir haciendo entonces las demostraciones allá en el tablerito. Bueno, entonces veamos primero esta primera. Ah, espera, aquí les estoy compartiendo. Ah, sí, el tablero. Ok. Entonces, aquí vamos a hacer primero la demostración de esta primera propiedad, que es precisamente la que les mencionaba cuando vimos el axioma 5. Recuerde que en el axioma 5, cuando estamos cuantificando universalmente una implicación, si en el antecedente no aparece libre la variable por la cual se está cuantificando, entonces uno puede pasar ese cuantificador al consecuente, ¿cierto? Mire que aquí es como lo contrario, donde X no aparece libre, no es en el antecedente, sino que es en el consecuente, ¿cierto? Es decir que aquí, ¿cierto? Ok, aquí no aparece libre la variable X. Lo que vamos a ver es que en ese caso nosotros también podemos pasar ese cuantificador hacia adentro, ¿cierto? Hacia uno de los elementos de la implicación, en este caso el antecedente, pero entonces hay que tener en cuenta que en este caso el para todo lo tenemos que cambiar por un existencial. Aquí también vamos a mostrar la implicación solamente en un sentido, la implicación en el otro sentido también vale, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces comencemos aquí uno, ¿cierto? ¿Qué hacemos primero? Entonces tenemos ya todos los metateoremas. Tomemos, para demostrar esta implicación, tomemos el antecedente como una hipótesis para aplicar teorema de deducción, ¿cierto? Hipótesis. Aquí podríamos también, como a partir de esta implicación vamos a demostrar esta implicación, lo que podríamos hacer también es tomar este como antecedente. Pero si tomamos este como antecedente, el existencial, todavía no tenemos alguna regla que nos permita eliminar existenciales. Eso es lo que vamos a ver enseguida, lo que vamos a llamar la regla C. Entonces, dejémoslo ahí y tratemos con solamente con llegar a eso que tenemos acá. Lo que podemos hacer aquí entonces es, tenemos contrarrecíproco y ya tenemos sustitución por equivalente. Entonces, cambiemos esta implicación por su contrarrecíproco. Entonces, tenemos aquí para todo X, negación de beta implica negación de alfa. Estaríamos usando entonces contrarrecíproco y sustitución por equivalentes en el ítem 1, ¿cierto? Estamos usando la equivalencia de que esta implicación es equivalente a su contrarrecíproco y estamos sustituyendo una partecita de la fórmula por una fórmula que es equivalente. Listo. Ahí entonces, mire, como tenemos por hipótesis que X no aparece libre en beta, tampoco va a aparecer libre en la negación de beta, porque la negación no va a adicionar variables libres, ¿cierto? Tendríamos aquí que entonces, aquí tendríamos que en este antecedente no aparece esa variable libre, podemos aplicar entonces ahí el axioma 5. Tendríamos aquí para todo X, negación de beta implica la negación de alfa. Eso implica que negación de beta implica para todo X negación de alfa. ¿Cierto? Ese sería un caso particular del axioma 5. Listo.
Luego, entonces, ¿qué hacemos aquí? Modus ponens. Negación de beta implica para todo X negación de alfa. Modus ponens entre 2 y 3. Listo. Luego, ¿qué hacemos ahí? Volvamos entonces a llevarnos este para todo aquí al comienzo. Entonces, apliquémosle contrarrecíproco. ¿Qué tendríamos? Eso sería negación de para todo X, negación de alfa. Muy feo está ahí. Negación de para todo X, negación de alfa, implica negación de beta. Contrarrecíproco en 4. Profe, ¿por qué no hacemos la sustitución por equivalentes? ¿Cómo? ¿Por qué no se hace de una vez la sustitución por equivalentes? Ah, de la doble Aquí. negación, sí, lo podría haber hecho y de una vez. Si quieren lo pueden poner de una vez, entonces, pero entonces dicen aquí por contrarrecíproco, doble negación y sustitución por equivalente. Pero sí, lo podrían, ya en esta parte donde vamos, lo puede hacer uno de una vez. Si lo quieren hacer de una vez. Y lo que pasa es que a mí me gusta que quede pues como todo más, como que quede más evidente que es lo que estamos aplicando en cada pasito, ¿cierto? También pues como por cuestión de que ustedes se den cuenta, tengan más presente pues que eso es lo que se hizo en cada paso. Por eso luego uno ya va comenzando pues a evitar hacer cada pasito pues, sino que uno ya va haciendo sustitución, por ejemplo, de doble negación por equivalente y todas las cosas, ¿cierto? Bueno, aquí recuerden entonces, por definición de la existencial, esto es el existe X tal que alfa, ¿cierto? Y eso implica, y aquí ya voy a aplicar entonces beta, ¿cierto? Es que ¿qué hicimos aquí? Definición existencial y pues doble negación y sustitución por equivalentes. Equivalentes, ¿cierto? Listo. Ahí ya llegamos a lo que queríamos, ¿cierto? Que era a partir de este antecedente llegar al consecuente. Por teorema de deducción, ¿cierto? O sea, mostramos luego que mostramos que para todo X, alfa implica beta, deduce en la lógica cuantificacional existe un X, alfa implica beta. Pues bajo la hipótesis adicional que tenemos ahí de que X no aparece libre en beta, ¿cierto? Y como no se generalizó sobre variables libres de esta fórmula, ¿cierto? No se generalizó sobre variables libres de para todo X alfa implica beta. Por teorema de deducción tendríamos entonces que tiene que finalmente entonces dedujimos lo que queríamos mostrar, ¿cierto? Que en la lógica cuantificacional deducimos para todo X alfa implica beta. Eso implica que existe un X alfa implica beta. Listo. Mira, aquí ya pues quedó demostrado esto. El caso entonces donde en el antecedente no aparezca una variable X libre, ¿cierto? En el antecedente de esta implicación la variable X no aparezca libre, entonces, perdón, el antecedente no, en el consecuente. Si en el consecuente de esta implicación no aparece X libre, entonces podemos pasar ese para todo a ese antecedente, pero entonces lo tenemos que cambiar por un existencial. O sea, el cuantificador lo podemos pasar adentro, pero cambiarlo por un existencial. Como les mencioné, entonces la implicación en el otro sentido también vale. Ahí les queda como ejercicio pues, la implicación en el otro sentido. Veamos ahora esta,
esta equivalencia. Aquí, mire que en realidad una equivalencia, voy a colocar, bueno, voy a borrar esto que hicimos aquí para poder escribirlo acá. Voy a tener que irnos por otro lado, ¿cierto? Entonces, nosotros ya mostramos, en el EC, nosotros ya mostramos que para todo X, alfa implica alfa, sin ninguna condición, ¿cierto? Allí es simplemente como un caso particular del axioma 4, donde estaríamos particularizando esta variable X por el propio X, ¿cierto? Ya este lo podríamos ver como cambiando X por X, y sería simplemente el axioma 4. Vamos a ver que en el otro sentido la implicación también vale, pero mire que bajo esta condición de que X no aparece libre en alfa, ¿cierto? Entonces la implicación en el otro sentido va a valer solo bajo esta condición. Entonces veamos eso. Primero veamos entonces, pues, vamos a mostrar esto. LC alfa implica para todo X alfa, si X no aparece libre en alfa, ¿cierto? Aquí la demostración entonces, ¿cómo va a ser? Entonces, pues serían dos pasitos. Primero, vamos a aplicar pues teorema de deducción. Entonces, tomemos alfa, hipótesis, ¿cierto? Segundo, generalicemos y listo. Para todo X, alfa. Generalización en 1. Listo. Entonces, mire que ahí en últimas, ¿qué mostramos? Mostramos que en LC nosotros a partir de alfa logramos deducir en LC a para todo X alfa. Eso siempre va a valer. Y como X no aparece libre en alfa, ¿cierto? Porque estamos tomando eso como una condición, ¿cierto? Nos lo están dando como una condición acá en esta demostración, es una hipótesis que tenemos. Entonces, se generalizó por X, pero como no aparece libre en alfa, entonces no generalizamos sobre variables libres de la fórmula alfa, por lo tanto podemos aplicar teorema de deducción, ¿cierto? Entonces, por teorema de deducción se tiene finalmente que en LC, bajo esa condición pues, de que X no aparece libre en alfa, alfa implica para todo X alfa. ¿Listo? Ahí ya entonces por conjunción y definición del bicondicional, tendríamos entonces la equivalencia, ¿cierto? Por, por conjunción y definición de bicondicional, se tiene la equivalencia. Pero mucho cuidado que esa equivalencia es solo en el caso pues que tengamos la condición de que X no aparece libre en alfa, ¿cierto? Sería como, se tiene la equivalencia cuando en realidad ese cuantificador que tenemos aquí como que no sirve para nada, ¿cierto? Veamos como un caso particular, por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo esto, eh, por ejemplo, en el EC, que para todo X, X más sucesor de 0 y igual a X. Bueno, aquí sí la puse a depender, cambiemos este X, cambiémoslo por otra cosa, digamos que estamos cuantificando por Y. Listo. Eso va a ser equivalente a decir que X más S de 0 es igual a X, ¿cierto? Estamos cuantificando por Y, pero Y aquí ni siquiera aparece. ¿Listo? Entonces tendríamos eso. O podríamos, por ejemplo, otro caso donde ese Y sí aparezca, pero ya esté ligado. Digamos acá para todo Y, digamos, existe un Y tal que X más Y igual a 0, ¿cierto? Por decir algo. Entonces, miren que acá en este caso también tenemos, acá en esta fórmula,
esta variable y no aparece libre. Aquí aparece, pero aparece ligada, ¿cierto? Eso sería equivalente a decir simplemente que existe un y tal que x más y es igual a cero, ¿cierto? Es decir, como que quite ese cuantificador que ahí no está sirviendo para nada. Es más o menos como lo que nos dice ese teorema. O sea, si usted tiene un cuantificador universal sobre una fórmula y en esa fórmula esa variable por la cual la está cuantificando no aparece libre, es lo mismo que si usted le quita ese cuantificador, que el cuantificador no está haciendo nada ahí. ¿Listo? ¿Dudas o bien? Hasta ahí. Bueno, entonces veamos esta otra propiedad. Es pues como la propiedad que vemos nosotros de negación pues de un para todo. Vamos a hacer la demostración aquí entonces. Vamos a mostrar que la negación de un para todo es equivalente a existe un X tal que no, ¿cierto? Sería el 3. Comencemos entonces. Vamos a proceder aquí por equivalencias. Y después voy a mostrarles como un formatico distinto para cuando vamos a expresar como demostraciones por equivalencias, pero no tienen que colocar aquí la lista, sino hacer todo mediante equivalencias, ¿cierto? Entonces aquí, comencemos por acá. Mire que aquí, si nosotros pensamos en la definición acá de este existencial, ¿eso qué sería? Eso es no para todo X, no, ¿cierto? Aquí nos va a quedar no para todo X, negación de eso. Eso es válido, ¿por qué? Por doble negación y sustitución por equivalente, ¿cierto? Aquí, ¿qué tendríamos? Eh, no para todo X alfa es equivalente a no para todo X, no, no alfa. Doble negación y sustitución por equivalente, o pues, doble negación y sustitución por equivalentes. Y listo, dos. Simplemente cambiemos aquí. Este no para todo, no por la definición del existencial, ¿cierto? Sería que quedaría aquí, existe un X tal que no alfa. Aquí entonces sería definición del existencial. ¿Cierto? Mira, y cuando uno va a proceder como por equivalencia, coloque esto aquí, le va a tocar como que repetir, va a ir haciendo como los cambios solamente aquí, pero le va a tocar repetir todo esto acá. Entonces, normalmente uno cuando vaya a hacer demostración por equivalencia, es mejor simplemente coloque una vez esto, ¿cierto? No para todo X alfa, sí, solamente sí, negación de para, no, de para todo X, negación de alfa. Y coloque aquí, eso es equivalente a existe un X tal que no alfa, ¿cierto? Ahí se evita tener que escribir varias veces esto de acá. No necesita escribirlo varias veces. Inclusive aquí pues, muchas veces uno lo puede poner incluso sin poner numeritos acá, sino que aquí al frente va especificando pues como la justificación de cada equivalencia. Desde ahora pues en adelante cuando vamos a demostrar equivalencias podemos usar como este formato. Coja una fórmula y váyase a partir de equivalencias hasta la otra fórmula que usted quiere mostrar que es equivalente. Y aquí no necesita repetir pues todas las veces la fórmula que es equivalente a esta. Por la transitividad digamos, de esa equivalencia, ya se va a tener finalmente que esta va a ser equivalente a la última que usted ponga ahí. Aquí en este caso, pues porque solamente tuvimos dos pasos, entonces digamos que no nos ahorramos sino una vez escribir esta parte de la izquierda, pero cuando uno tiene más equivalencia, ahí se puede ahorrar más pasitos. Entonces, ahí también tenemos ese formato nuevo, pues como para presentar demostraciones. Y esa es una propiedad pues, que ustedes conocen ya bastante bien de la negación de un para todo. Aquí vamos a mostrar entonces esta otra. Para todo X, alfa implica negación de beta, es equivalente a no existe un X tal que alfa
no existe una X tal que alfa y beta, ¿cierto? Bueno, borremos esto aquí para que nos quede por acá más cerquita. Comencemos acá. Entonces, mire que aquí en realidad es como más fácil comenzar de este lado. Entonces podemos comenzar de este lado. Inclusive si lo escriben pues en el otro sentido no hay problema, ¿cierto? Sabemos que una bicondicional es conmutativo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, mucho cuidado, el bicondicional es conmutativo. La implicación no es conmutativa. Ese es un error que varios cometieron pues varios, no, algunos, pues, algunas personas cometieron en el parcial. Aplicaban conmutatividad a la implicación y cambiaban antecedente por consecuente. Eso no es ninguna ley válida, ¿cierto? O sea, si uno cambia antecedente y consecuente en una implicación, puede tener una cosa que no sea equivalente. Pero aquí en bicondicionales no hay problema, porque tenemos la implicación en ambos sentidos, entonces ahí ya no hay problema. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es partamos de este lado acá, que está como más fácil de comenzar por ahí. Existe una X tal que alfa y beta. Ah, pero y beta. ¿Esto aquí es equivalente a qué? Es por definición del existencial sería no, no para todo X, no, alfa y beta, ¿cierto? Y de acá para acá sería por definición del existencial. Listo. Aquí entonces por doble negación esto sería ¿qué? Sería equivalente entonces a para todo X negación de alfa y beta. Esto de acá para acá sería entonces por doble negación. Ahora, queremos llegar a, para todo X, alfa implica 90, pero entonces aquí por De Morgan, ¿qué tendríamos? Eso va a ser equivalente a que para todo X, no alfa o beta, ¿cierto? O no beta, por De Morgan. Estoy colocando aquí la justificación de Morgan. Y de aquí para acá, mire que ya sería pues como lo que usualmente uno llama pues que la definición de la implicación como en términos de negación y disyunción. Esto es lo mismo que decir que alfa implica beta, ¿cierto? Eso ya es una propiedad pues que se conoce pues de la lógica proposicional. Entonces para todo X, alfa implica negación de beta sería equivalente a esto. Entonces sería por, digamos acá, definición, implicación, ¿cierto? Y podemos poner ahí pues, no es necesariamente definición de implicación, porque en realidad nosotros hicimos pues como lo contrario, o sea, teníamos la implicación como conectivo primario y la disyunción como definición, pero como ya muchos están acostumbrados a pensar en o darle el nombre de pasar de acá a acá como definición de la implicación, listo. O podrían simplemente colocar equivalencia, pues aquí que alfa implica negación de beta, es equivalente a negación de alfa o negación de beta. La justificación está haciendo sustitución por equivalentes. Listo. Ok. ¿Dudas ahí o ninguna? Ninguna duda. Bueno, entonces no hay dudas. Yo termino de borrar esto de acá. Listo, entonces hagamos ese último punto. El último punto que nos está diciendo. Aquí vamos a tomar una variable W que no aparece en alfa, en ninguna parte aparece, pues o sea, esa variable W no está en ninguna parte de esta fórmula, ni siquiera libre, ni no libre, nada, simplemente es una variable que no aparece en esa fórmula. Lo que vamos a mostrar aquí es que
No importa cuál es la variable que uno toma al hacer una cuantificación universal, ¿cierto? O sea, si usted cambia este x por una variable w, mire que ahí al hacer esa sustitución en últimas, ¿qué va a tener? Va a cambiar todas las ocurrencias libres de w, perdón, de x por w, en esta es su fórmula de acá, ¿cierto? En alfa. Y va a cuantificar por w, entonces en últimas, en todas las partes donde aquí aparecía X, aquí va a aparecer W. Y todas las ocurrencias, digamos, que hayan aquí ligadas de la variable W, pues en toda esta parte, todas las ocurrencias que hayan aquí ligadas de la variable W la van a estar aquí también con la variable X. Es simplemente como un cambio de variable. En los cuantificadores no puede cambiar variables y no importa, ¿cierto? O sea, si uno dice, por ejemplo, que para todo x es menor o igual que 0, eso es lo mismo que decir que para todo w es menor o igual que 0, ¿cierto? Estamos diciendo lo mismo. No importa pues cuál sea la variable que uno utilice acá en el cuantificador dentro de la fórmula, desde que en todas las partes donde aquí aparezca x, aquí aparece w, ¿cierto? Listo. Y mire, para probar eso, mostramos la implicación en un sentido, porque en el otro sentido pues sería como lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí LC, pongámosle aquí para todo x alfa implica para todo w alfa cambiando w por x. Sí, incluso hagámoslo pues en dos sentidos. ¿Y qué haríamos? Entonces, primer paso, supongamos el antecedente para todo x alfa. Hipótesis, ¿cierto? Segundo paso, particularicemos por la variable que nosotros queremos aquí, que es la variable w, ¿cierto? Tendríamos aquí alfa cambiando x por w. Sería particularización en 1. Mire que en esa particularización no hay ningún problema. Es decir, al cambiar aquí x por w en esta fórmula, no se van a generar nuevas variables ligadas. ¿Por qué? Por la hipótesis que nosotros tenemos aquí, que x es una variable que no aparece en alfa. ¿Eso qué nos dice? Que no existe aquí en esta fórmula de alfa ningún cuantificador que esté cuantificando por w, ¿cierto? Eso nos asegura eso y por lo tanto entonces al hacer esa sustitución no se van a generar nuevas variables ligadas. Es decir, aquí, pues como por hipótesis W no aparece en, en alfa, W es libre para X en alfa, ¿cierto? Por eso podemos hacer esa particularización, que recuerde que siempre que hacemos particularización, tenemos que tener en cuenta eso, que no se generen nuevas variables ligadas. Listo, aquí 3. ¿Qué hacemos aquí? Generalicemos por lo que queríamos, que era por W, para todo W, alfa, WX, ¿cierto? Generalización en 2. Por último, entonces, pues como luego, ¿qué tendríamos acá en LC? Tenemos que para todo X alfa, eso implica para todo W alfa, cambiando entonces X, las ocurrencias libres de X por W, ¿cierto? En esa fórmula alfa. Y por teorema de deducción, como no generalizamos sobre variables libres de esto, sino que generalizamos sobre W y W, ahí tenemos que no aparece ni siquiera en alfa, ¿cierto? Entonces no generalizamos sobre variables libres de esta fórmula, ¿cierto? Entonces por teorema de deducción tenemos entonces para todo X, espera que aquí escribí mal, aquí este símbolo va acá en el medio, ¿cierto? O sea, mostramos fue que de esto se deduce en LC esto, ¿cierto? Por teorema de deducción tenemos entonces que para todo x alfa implica para todo w alfa, sustituyendo entonces x por w, ¿cierto? Listo.
Bueno, la implicación en el otro sentido es la misma, ¿cierto? La misma cosa. Como W es una variable que no aparece en alfa, entonces, aquí, ¿qué sería? Comience aquí por este de acá, ¿cierto? Incluso voy a hacer como el cambiecito acá, pues como para que lo vean cómo se haría. Entonces, ¿qué comenzaríamos? Comenzaríamos acá. Para todo W, alfa, WX, ¿cierto? Hipótesis. Y aquí particularizamos cambiando aquí en esto, nosotros vamos a cambiar la variable W, la cambiamos por X, ¿cierto? Pero entonces mire qué hicimos aquí. Aquí a X lo cambiamos por W, ¿cierto? Y aquí W lo cambiamos por X. Entonces en últimas, ¿qué hicimos? A X lo cambiamos por X, ¿cierto? Bien. Y sería igual a alfa cambiando X por X, que es precisamente alfa, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, como W la escogimos como siendo una variable, pues que ni siquiera aparecía en alfa, al hacer la sustitución, pues de ese X por W, desde luego entonces ya no se van a generar variables libres, ¿cierto? Y de acá entonces ya uno simplemente particulariza, ¿cierto? ¿Qué tendríamos acá? Esto, y listo, ¿cierto? Bueno, entonces mire que ahí con eso, entonces que ya tenemos que es, en fórmulas cuantificadas, si dos fórmulas con cuantificadores, lo único que cambia es como las letras con las cuales se está cuantificando, pero en una fórmula donde aparece una letra pues cuantificada, en la otra, eh, con la otra variable, pues siempre que aparece la otra X, aquí en la otra aparece la otra variable, ¿cierto? En los mismos puntos, entonces son equivalentes. Eso también se va a tener para cuantificadores existenciales. En los existenciales tampoco importa la variable pues que uno tome, ¿cierto? Tendríamos aquí también que en LC vamos a tener que existe X alfa va a ser equivalente a existe X, perdón, existe W cambiando X por W, ¿cierto? Y aquí también bajo la misma hipótesis pues de que si W no aparece libre en alfa, ¿cierto? Eso como se podría probar. Aquí tenemos esta equivalencia. Un caso particular de ese sería cuando pongamos con negaciones. Entonces tendríamos acá, para todo X, negación de alfa va a ser equivalente a para todo W, alfa, cambiando X por W, ¿cierto? Perdón, aquí con negación. Me pasan. Aquí sería negación de alfa cambiando X por W, ¿cierto? Listo, Profe, entonces, sí, nosotros hemos visto que si alfa y solo si beta es equivalente a no alfa sí solo si no beta. Que si ¿cómo? alfa es equivalente a beta, sus negaciones también son equivalentes. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Exactamente, eso es lo que vamos a aplicar aquí. Como estas dos fórmulas van equivalentes, entonces, ese sería entonces por 5, ¿cierto? Por ítem 5. Y ahí vamos a aplicar precisamente eso. Y dos fórmulas son equivalentes, sus negaciones también son equivalentes. Para todo X, negación de alfa, sí, solamente sí, negación de para todo W, negación de alfa, cambiando W por X, ¿cierto? Eso sería pues póngale aquí negación de equivalentes, negación de fórmulas equivalentes. No, pero no sería negación de fórmula equivalente, porque ahí pues, se podría entender como negación de una equivalencia, sino que mejor, eh, eh, dejémosla ahí sin, ¿cómo le pondríamos a eso? A ver,
Negación de equivalente es equivalente, pongámosle acá. Negación. Negaciones de fórmulas equivalentes son equivalentes, ¿cierto? Vamos a llamarlo así mejor para que no haya confusión. Listo. Y ya, y simplemente ya por definición del existencial tendríamos que existe X alfa es equivalente a existe W alfa cambiando X por W, ¿cierto? Definición de existencial. Listo, entonces ahí ya tendríamos pues como esas propiedades de los cuantificadores. Volvamos entonces a las diapositivas. Vamos a ver entonces lo que llama la regla C y el método de escogencia, que es la que nos permite pues razonar cuando nosotros tenemos existenciales en una demostración, nos va a permitir deshacernos de ese cuantificador existencial. Mire que en el caso que tengamos para todos, ¿cómo nos deshacemos del para todo? Particularizando, ¿cierto? Esta va a ser como una especie de particularización existencial, pero entonces no es solamente que uno va a particularizar, sino que hay que tener como ciertos cuidados cuando uno particulariza, porque si existe un objeto que satisface una propiedad, uno no puede decir que ese objeto es un cierto objeto específico, sino que uno sabe que hay un objeto que satisface la propiedad, pero no se sabe cuál es, ¿cierto? Mientras que usted, si usted tiene que todos lo satisfacen, listo, usted particulariza por cualquiera y para cualquiera va a valer. Aquí en el existencial hay que tener más cuidado porque uno no sabe exactamente cuál es el que lo satisface. Aquí la idea es como un procedimiento que uno usa muchas veces, pues formalizar ese método de razonar, pues, que uno usa muchas veces en matemática es se sabe que existe un objeto que satisface una cierta propiedad. Con esa hipótesis usted quiere llegar a demostrar alguna otra cosa. Entonces, ¿usted qué hace? Supongamos que ese objeto es fulanito, le pone un nombre, ¿cierto? Un nombre, pero sin que eso represente pues ya un objeto específico, sino que ese nombre es como una constante, pero que va a funcionar como si fuera una variable, ¿cierto? Le puso nombre a ese objeto, como les dije yo ahora, fulanito, ¿cierto? Digamos que esa persona que satisface la propiedad es fulanito y uno comienza a razonar, bueno, como fulanito satisface esta propiedad, entonces esto y esto y esto, y después deduce alguna cosa. A lo que dedujo, eso vale, ¿cierto? Voy a hacer aquí incluso un ejemplo, pues como un tipo de razonamiento que eh, que uno utiliza, digamos, en matemáticas. Voy a poner acá algo incluso que vamos a ver más adelante cuando estemos viendo equipotencia, bueno, eso lo vemos ya. Inclusive ya es en el curso ya es de conjunto. Entonces, digamos, si existe una función f, digamos, de los enteros en los naturales sobreyectivo, entonces existe una función g que va de los naturales en los enteros inyectiva, ¿cierto? Pensemos en esa afirmación. Si uno fuera a demostrar eso, ¿uno qué hace? Supongamos que existe esta función. No sabemos exactamente cuál es esa función, no nos están diciendo cuál es, simplemente hay alguna función que va de este conjunto en este conjunto y que satisface la propiedad de ser sobreyectiva, ¿cierto? O sea, tendríamos acá como una función f que va de este conjunto de los enteros en los naturales y es sobreyectiva, es decir, que para cualquier elemento que usted tome aquí va a haber alguno, por lo menos uno aquí, y se va a ir en él, ¿cierto? Ok. Ah, no, cambiémosla acá para que quede mejor, cambiémosla por aquí, tenga más sentido. Pensemos que la función f es de naturales en los enteros y pongámosle aquí, pues vamos a cambiar acá el orden, ¿cierto? Supongamos que tenemos es una de los naturales en los enteros que es sobreyectiva
Y aquí, con base en eso, vamos a mostrar que hay una de los enteros en los naturales que es inyectiva. ¿Cierto? Listo. Ok, entonces sabemos que para cualquier elemento de acá siempre vamos a tener por lo menos una preimagen, porque es sobreyectiva. Para cualquier número entero va a haber por lo menos un natural que se va a ir en él. ¿Cierto? Puede ser que hayan varias imágenes. Entonces, para construir esta función g, nosotros suponemos, bueno, sea f una función que satisface esas condiciones, ¿cierto? Independientemente de cuál sea esa función f, le digo un nombre de f, pero puede ser cualquiera, ¿cierto? Solo sabemos que es sobreyectiva. Entonces, con base en esa, independientemente de cuál sea esa, vamos a construir la g. Entonces, ¿cuál es la g aquí? Entonces, digamos, la g, ¿cómo la vamos a construir? De acá para acá es, tome este elemento, y aquí en las preimágenes tome el menor elemento, ¿cierto? Nosotros sabemos en los números naturales cualquier subconjunto diferente del vacío va a tener un elemento mínimo. Entonces, definamos a G como siendo digamos, la función que va a ir de los enteros en los naturales. Aquí un entero, digamos Y, ¿en qué lo va a mandar? Lo va a mandar en la preimagen, en el menor elemento, ¿cierto? En el mínimo de las preimágenes de, del elemento Y, ¿cierto? Tome las preimágenes de ese elemento. Por la hipótesis que tenemos de ser sobreyectiva, este conjunto de acá, que sería el conjunto de las preimágenes, ¿cierto? F inversa de Y, va a ser diferente del vacío, por esa función ser sobreyectiva. Por lo tanto, entonces, como es un subconjunto diferente del vacío de los números naturales, va a tener un menor elemento, y ese elemento es único. Entonces, aquí estaríamos definiendo la función. Y mire que esa función es independiente pues de cuál sea esa función f. Para cada función f que satisfaga esta condición, aquí vamos a tener la manera de definir g, ya sabríamos cuál sería la función g, ¿cierto? Entonces mire que es como que estamos razonando a partir de la existencia de un objeto que satisface una determinada propiedad. Solamente le estamos dando un nombre a ese objeto, f, ¿cierto? Y solamente con las propiedades que ese objeto tiene, estamos llegando a lo que queremos, que es a la existencia de una función inyectiva en el otro sentido, ¿cierto? Listo, profe. Es más o menos el tipo de razonamiento que vamos a hacer. Entonces, cuando tengamos la existencia de algún objeto que satisface una propiedad, démosle un nombre a ese objeto. Y con las propiedades que tiene ese objeto, demuestre lo que usted quiere probar, ¿cierto? Y si a lo que llegue, eso va a ser válido, ¿cierto? Ese método va a ser válido siempre y cuando tengamos en cuenta unas restricciones que nosotros vamos a ver aquí. Bueno, entonces, vamos a formalizar eso. Si es más o menos como clara la idea, pues como de esa manera de razonar. Profe, yo tengo una preguntita. Pero entonces digamos que ahí se hacen dos escogencias, ¿no? Una para F y también se está haciendo otra escogencia para los elementos para las perimágenes. Ah, bueno, ahí sí, pero se está escogiendo pues como un nombre para f. Y ahí en ese caso pues nos estamos aprovechando para definir la función g, nos estamos aprovechando pues como de esa propiedad que tiene el orden de los números naturales, y es que cualquier subconjunto de números naturales que usted tome siempre va a haber un elemento mínimo, ¿cierto? Ahí se está haciendo una escogencia. Exacto, ahí también se está haciendo una escogencia, eh, pero mira que es una escogencia donde nosotros tenemos un criterio para escoger. Ahí sí, y ya con la función específica que usted tenga, f, eso le va a dar un único elemento, ¿cierto? Estaría bien definido cuál sería el mínimo de las preimágenes, ¿cierto? Para ya cuando usted, digamos, cambie ese f por una función específica que cumple esas condiciones, ahí ya va a saber exactamente cuál sería el conjunto de preimágenes de un elemento bajo esa función, y por lo tanto sabría cuál es el elemento mínimo, ¿cierto? Porque hay un criterio para escoger en ese conjunto. Ujú. Sí, sí, profe. Gracias. Ok, bueno, lo que pasa es que ese ejemplo de pronto es un poquito más complicado pues de lo que debería ser pues, pero en el momento pues no tengo como un ejemplito más, que sea como más simple. Mm. Pues un ejemplito pues más simple aquí, pongámoslo aquí, inventemos un ejemplito simple. Digamos, si existe, si existe un X tal que
sucesor de 0 más x es mayor que y, ¿cierto? Entonces, ¿qué le diríamos aquí? Entonces, ¿qué? Bueno, pongámosle acá otra cosa distinta. Existe un x que sea mayor que y, entonces existe, digamos, un... ¿qué ponemos aquí? No se me ocurre un ejemplito. Por ejemplo, el sucesor de x es mayor o igual que y. Sucesor de x mayor que y. O pongamos acá otra cadena porque aquí va a depender esto de esta variable de x. Pongámosle acá, mejor, existe y, o pongámosle, existe un z, tal que x, no, pero es que aquí es el x de x, acá está ligado. Pongámosle acá z, z más s de 0 mayor que y más s de 0. Bueno, pongamos alguna cosa pues ahí, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué podría ser uno ahí? Entonces, supongamos este antecedente, pues vamos a demostrar eso. O sea, si existe un número que es mayor que y, entonces existe un número que sumado con 1 es mayor que y más 1, ¿cierto? Es más o menos como la idea. ¿Qué podría ser uno aquí? Entonces, supongamos esto, existe un x tal que x es mayor que y, ¿cierto? Hipótesis. 2. ¿Qué hacemos acá? Supongamos que ese x es un c, démosle un nombre, ¿cierto? Es un nombre, pero que no está representando un objeto específico. Pensemos que nosotros estamos haciendo ese raciocinio de los números enteros, ¿cierto? Digamos que sea c el número entero que satisface esa propiedad. Aquí es donde estamos como aplicando la regla c, que es simplemente cambiar esa variable por una constante, pero es una constante que no nos está representando un valor específico, sino que es una constante que funciona como si fuera una variable, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor. La regla se recibe otro nombre en otros textos. No sé, yo lo he visto, pues más que todo, ese lo he visto es en el de Mendelssohn, en el libro de Mendelssohn es donde lo he visto, pues como trabajaba esa regla. En otros libros, pues no la he visto. Estuve consultando y nada más aparece en Mendelssohn. En Mendelssohn, sí, eso, pues, en realidad, pues yo también la única parte que lo he visto es en Mendelssohn. Pero es bastante útil porque es una forma de razonar, pues, que uno usa bastante cuando está razonando de manera intuitiva, ¿cierto? Cuando tiene existenciales, uno razona así. Y ahí en Mendelssohn muestran cómo eso se formaliza, pues, dentro de ese sistema de lógica de la lógica proposicional, ¿cierto? Bueno, entonces, mira, aquí, ¿qué tenemos? Entonces, C mayor que Y. Listo. Entonces, digamos que usted tiene por acá una regla que dice para todo x, si x mayor que y, eh, entonces, en última lo que vamos a tener aquí, entonces, x más s de 0 es mayor que y más s de 0, ¿cierto? Digamos que es un teorema pues que usted mostró pues anteriormente. Vamos a suponer que eso está demostrado, pues que intuitivamente eso funciona. O sea, si este es mayor que este, si en ambos lados le sumamos uno, entonces se preserva la desigualdad, ¿cierto? Digamos que eso ya en la teoría donde esté trabajando pues de los números enteros, eso ya lo demostró. O sea, aquí particulariza por C, entonces ¿qué tendría? C mayor que Y implica C más S de 0 es mayor que
y más S de 0, ¿cierto? Particularización en 3, ¿cierto? Listo, entonces, por modus pones, ¿qué tiene usted? Por modus pones, ¿qué tendríamos? Tendríamos que C más S de 0 implica Y más S de 0. Modus ponens entre 2 y 4. Listo. Ahora, esa variable C, pues, hay un objeto aquí que satisface esta propiedad de que generalicemos existencialmente. Y generalicemos precisamente por la variable que dijimos aquí, que era con Z, ¿cierto? 6. Existe un Z, que sería ese C, ¿cierto? Tal que Z más S de 0. Ay, aquí no es implique, sino mayor, ¿cierto? Aquí es mayor. Es mayor que Y más S de 0, ¿cierto? Generalización existencial en 5. ¿Listo? Y finalmente, mire que a partir de esto, suponiendo que ese objeto que existía que satisfacía esa propiedad era C, le dimos un nombre que es un nombre pues que funciona como una variable. Entonces, finalmente llegamos a esa existencia. Y aquí mire que al final, esto a lo que llegamos no depende de esa constante que nosotros usamos aquí, ¿cierto? Aquí en la última fórmula no aparece esa constante. ¿Listo? Digamos, esa es una manera pues como usual de razonar en matemáticas. Ok. Bueno, entonces vamos a formalizar ese tipo de raciocinio. La idea es entonces aplicar la regla C. Consiste simplemente en una demostración, ¿cierto? Cuando usted tenga una existencial por una variable W, cambie esa variable W por una letra C, ¿cierto? Esa letra C es como si fuera una constante, pero es una constante que tiene que tener unas condiciones y las vamos a ver aquí más abajo, ¿cierto? Ahora, una deducción donde se usa el método de escogencia es una deducción donde se usa esa regla C, puede ser una o varias veces, y teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Entonces, al aplicar la regla C, la constante que se utiliza debe ser una nueva constante, es una nueva letra. Que, primero, no es una constante del lenguaje ni aparece antes en la deducción, ¿cierto? Mire que no, ahí ese C no puede ser una constante del lenguaje. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en los números naturales, ese C, en el lenguaje pues, de la aritmética de Peano, ese C no puede ser la constante cero. ¿Por qué? Porque ese constante cero, ese símbolo cero, ya está representando un objeto específico dentro de esa teoría. Entonces, nosotros en esas existencias, nosotros no sabemos cuál es el objeto que satisface esa propiedad. Simplemente le ponemos como un nombre C que no indique en realidad, pues, solamente como para referirnos a él, pero no indique en realidad un objeto específico, sino que puede ser un objeto cualquiera. Simplemente que satisface la propiedad beta, ¿cierto? Y tampoco puede aparecer antes en la demostración. Entonces, como no puede aparecer antes en la demostración, ahí tenemos también que si uno aplica en una deducción varias veces la regla C, uno siempre va a tener que usar constantes diferentes. Y eso tiene que ver porque si uno tiene varios existenciales, puede ser que los objetos que satisfacen cada una de esas propiedades que hay en los existenciales sean objetos diferentes. Entonces, por eso tenemos que usar letras distintas, ¿cierto? Aquí eso aparece pues también, o sea, después de aplicar la regla C sobre existe W beta, no se puede aplicar generalización sobre variables libres de existe W beta, ¿cierto? Esa es otra condición. Aquí puede ser que en esa fórmula beta, además pues del W, puede ser que aparezcan otras variables libres. No se puede generalizar sobre variables libres desde que se aplique pues este método de escogencia, porque no llegaríamos, pues podríamos llegar a cosas falsas, ¿cierto? Una condición es esa. No generalice sobre variables libres de esto. Ahora, mire que va a poder generalizar sobre W, porque en última ese W no aparece libre aquí. Pero el asunto también es que cuando usted aplique la regla C, ese W ya usted lo va a cambiar por una nueva constante, entonces no hay problema, ¿cierto?
La regla C se puede aplicar varias veces, pero en cada aplicación se debe usar una constante diferente, que eso también pues se sigue aquí de esa condición que teníamos en el punto 1, y es que siempre que uno utilice la regla C, siempre tiene que usar una nueva constante, ¿cierto? Y además, la inclusión de la regla C, pues la conclusión de una deducción donde se aplique la regla C no puede contener las constantes introducidas por la regla C. Es decir, que en esa última fórmula que usted deduzca, las constantes que usted se inventó por ahí para eliminar existenciales no pueden aparecer en esa fórmula, ¿cierto? Entonces, si usted hace una deducción donde usa la regla C y siguiendo estas condiciones, aquí el método de escogencia que nos dice, sea el teorema pues del método de escogencia, entonces sea L un lenguaje de primer orden y esto un conjunto de fórmulas de ese lenguaje. Si usted logra deducir una fórmula alfa a partir de ese conjunto sigma usando el método de escogencia, ¿cierto? Es decir, usando la regla C con las condiciones que dijimos anteriormente, entonces este teorema lo que nos va a mostrar es que a partir de esa teoría sigma existe una demostración de alfa, ¿cierto? Es decir, que uno como que puede eh, eliminar esa trampa que hizo al hacer la regla C y construir una demostración en realidad dentro de la lógica cuantificacional, ¿cierto? Vamos entonces a demostrar eso. Pues voy en realidad a hacer como el esquema de la demostración eh, y ya pues ustedes ya lo escriben más bonito si quieren, pero voy a hacer acá el esquemita de la demostración. Entonces vamos a suponer, vamos a hacerlo acá en el caso, vamos a hacerlo aquí en el caso particular usando una única vez. Pongámoslo acá mejor. Usando la regla C una única vez. ¿Cierto? Voy a hacer el esquema suponiendo que solamente se usó la regla C una única vez. Ya para n veces es simplemente como que aplique varias veces pues lo que vamos a hacer en la demostración y se tendría pues una demostración del teorema sin esa restricción, ¿cierto? Entonces, mire qué es lo que tenemos aquí, entonces. Supongamos pongamos que, eh, que se construyó una deducción de alfa a partir, pues una deducción entre comillas, ¿cierto? Una deducción de alfa a partir de sigma usando regla C. ¿Y por qué digo una deducción entre comillas? Porque en las reglas de inferencia, en ninguna regla de inferencia está la regla C, ¿cierto? Eso no está en ninguna parte. Apenas vamos a mostrar que eso pues, es un metateorema que vamos a mostrar, que uno puede hacer como ese tipo de truco y desde que haga ese tipo de truco de manera adecuada, eso le va a asegurar pues, la existencia de una deducción dentro de ese sistema de LC. Y digamos que esa deducción es esto, ¿cierto? O sea, esa deducción que va a ser una secuencia de fórmulas alfa 1. En alguna parte vamos a tener una fórmula alfa i que es un existencial, ¿cierto? Es un existe w tal que beta, ¿cierto? Aquí. Y en alguna parte más adelante en esa deducción, digamos en un paso J, uno va a aplicar la supuesta regla C, ¿cierto? A alfa i, ¿cierto? Aquí vamos a decir que vamos a deducir beta cambiando esa variable w por una constante c, ¿cierto? Y aquí la justificación va a ser regla c. Pero mire que es una justificación pues como pirata porque no tenemos esa regla de inferencia, ¿cierto? Entonces vamos a tener que ver cómo vamos a eliminar esa regla de inferencia y llegar a una deducción que no sea pirata, ¿cierto?
Aquí finalmente, entonces, como es una deducción de alfa, entonces en un paso, en un paso n, vamos a llegar precisamente como esa deducción de la fórmula alfa. ¿Listo? Ahora, mire que como por las hipótesis que tenemos o por las condiciones que tenemos en esa regla de inferencia, ese alfa no puede tener la constante c, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos entonces para pasar de esta supuesta deducción donde estamos haciendo una trampa, ¿cierto? Tenemos un paso que, con una justificación que todavía no sabemos pues por qué funciona, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para pasar de esta deducción a una deducción que sí sea legítima en el LC? Lo primero es que mire que aquí tenemos fórmulas que inclusive no estarían en el lenguaje de primer orden que nosotros tomamos L, ¿cierto? Porque aquí ya tendríamos fórmulas donde aparece una constante que por las condiciones de la regla C ni siquiera están en el lenguaje donde estamos trabajando. Son letras que ni siquiera están en el lenguaje, ¿sí? Ahí cometimos como un primer error, pues, o un primer abuso, y es salirnos del lenguaje. Entonces lo primero que vamos a hacer es volvamos al lenguaje original. En lugar de pensar en que pues vamos a cambiar esta constante, cambiémosla por una variable, ¿cierto? Pero que sea una variable que en ninguna parte de la demostración aparece, ¿cierto? Ya sea z, una variable que no aparece en esta deducción, pues digamos en alfa 1 hasta alfa n, ¿cierto? En ninguna de esas fórmulas aparece, como aquí en una deducción. Eso es una secuencia finita de fórmulas y cada fórmula es una secuencia finita de símbolos. Entonces en esas fórmulas vamos a tener un número finito, pues máximo un número finito de variables, ¿cierto? Y nosotros estamos suponiendo que tenemos un conjunto infinito de variables pues en el lenguaje de primer orden. Entonces, siempre vamos a poder escoger alguna letra que no esté entre las que tenemos ahí en esa deducción. ¿Listo? Lo primero que es, ajustemos eso y llevemos esto a, ¿llevemos esto a qué? A una deducción donde vamos a cambiar esa constante que usamos por una variable, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos alfa 1, por aquí tendríamos alfa i, por aquí todavía no aparecía la constante c, ¿cierto? Alfa i que continúa siendo pues el existe w tal que beta. Por aquí tendríamos el alfa j, que ahí ya vamos a, entonces, digamos, alfa j prima, que aquí ya vamos a comenzar a hacer las sustituciones. ¿Qué va a hacer? Va a ser alfa j sustituyendo esa constante c por la variable z, ¿cierto? Es decir, ¿qué vamos a tener ahí? Sería beta. Entonces, W lo cambiamos por C y C lo vamos a cambiar por Z. Entonces, en últimas, ¿qué vamos a hacer? Cambiar W por Z, ¿cierto? Cambiar la variable W por Z. ¿Listo? Esa va a ser la fórmula alfa su J. Entonces, aquí en alfa su J más 1, pues prima, ¿qué va a ser? Va a ser alfa J más 1, cambiando C por Z. Bueno, y así sucesivamente vamos a llegar a cambiar en todas esas fórmulas esa constante por esa nueva variable. Aquí vamos a tener el alfa n, que va a ser que alfa n, es alfa n prima, que va a ser alfa n, cambiando a w por, por ese, bueno, mejor dicho, aquí sería ese c, cambiando c por z. Ahora, mire que por la hipótesis que nosotros tenemos de que en la última fórmula, si nosotros hacemos un buen uso de esa regla de escogencia, pues de ese método de demostración por método de escogencia, entonces en la última fórmula esa constante no puede aparecer. Entonces aquí en realidad esto va a ser precisamente alfa, ¿cierto? Va a ser el propio alfa, porque ahí no se va a ver, como no aparece la constante c por hipótesis, entonces no se va a hacer ninguna sustitución. Entonces, mire que aquí
ahí tenemos todavía un paso donde estamos abusando, digamos, al aplicar aquí la regla C, ¿cierto? El pasar acá de este existencial y cambiar esa variable W ya sería por esa otra variable Z. Entonces, como aquí no tenemos una justificación válida, simplemente digamos que eso es una hipótesis adicional, ¿cierto? En realidad fue una hipótesis adicional que tomamos. Pero mire que ya tenemos entonces como que una secuencia de fórmulas dentro del lenguaje que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? El lenguaje de primer orden que estemos trabajando. Y ya tendríamos entonces una deducción, simplemente que ya esta deducción no depende solamente de las fórmulas sigma, sino que tenemos una hipótesis adicional que sería esta de acá. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar esa hipótesis porque nosotros queremos demostrar que solamente a partir de ese conjunto sigma se deduce alfa, ¿cierto? Entonces, como aquí tenemos una deducción con una hipótesis adicional, tenemos que ver cómo nos libramos de esa hipótesis adicional. Aquí, profe, ¿con qué criterio se pone esa fórmula como hipótesis? No, simplemente es como que un truco que sirve, que es útil, como para deshacernos de existenciales. Aquí simplemente estamos mostrando que siempre que uno haga ese truco, uno podría transformar esas supuestas deducciones donde hizo ese truco por una deducción real dentro del sistema. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí, ¿con qué criterio? Simplemente como para pasar de una existencial y vamos a eliminar ese existencial, queremos eliminar ese existencial y nos estamos inventando esa tal regla C. Vamos a ver que esa regla C, bajo las condiciones pues que colocamos en el método de escogencia, va a ser útil, ¿cierto? Va a funcionar bien, que es lo que estamos mostrando aquí. ¿Sí queda como más claro? Listo. Entonces aquí ya por lo menos hicimos un paso, esa supuesta demostración donde teníamos fórmulas que ni siquiera estaban en el lenguaje donde nosotros estamos trabajando, ya le tenemos una deducción con fórmulas que sí están en el lenguaje. Y además, entonces ya, donde colocamos la hipótesis que era regla 6, no, ya la estamos tomando como una hipótesis. Es decir, ya, ¿qué tenemos aquí? Que a partir de sigma, ya no solamente a partir de sigma, sino también de esa fórmula beta cambiando z por w, nosotros logramos deducir en LC a alfa, ¿cierto? Ahora, mire que tenemos una condición adicional en ese método de escogencia y es que no se puede generalizar sobre variables libres del existe W, ¿cierto? O sea, sobre variables libres de esta fórmula, no se puede generalizar sobre variables libres de esa fórmula, ¿cierto? Por lo tanto, entonces no se pudo generalizar sobre variables libres de esta fórmula. ¿Listo? Ya, como no sé, como en el método de escogencia no se puede generalizar sobre variables libres de W, perdón, de existe W beta. Ahora, como lo cambiamos ese W por un Z, pues tampoco se pudo haber generalizado por Z y aquí pues las otras variables de beta quedaron libres, ¿cierto? Entonces no se pudo haber generalizado sobre variables libres de beta. De beta pues cambiando W por Z. Cuando estemos presentando el parcial y estemos resolviendo ejercicios de este estilo en el que se utilice teorema de deducción, hay que ponerle la explicación de por qué no se generaliza sobre variables libres. Sí, siempre que vayan a aplicar teorema de deducción, justifiquen que en realidad esa fórmula que van a pasar de hipótesis a antecedente
justifiquen por qué no se generalizó sobre variables libres de esa fórmula. Eso siempre que se aplique teorema de deducción en la lógica de predicados hay que tener en cuenta esa condición, entonces siempre hay que justificarlo porque sí se está cumpliendo esa regla. Listo, entonces, como si cumplimos esa regla, entonces, ¿qué tenemos aquí? Podemos aplicar teorema de deducción, ¿cierto? Entonces, por teorema de deducción, ¿qué tendríamos? Solamente a partir de sigma, nosotros vamos a deducir en LC a beta ZW implica alfa. Listo. Aquí tenemos un pequeño inconveniente, es que aquí ya nos deshicimos de la hipótesis, pero tenemos aquí un antecedente. Ya nos tenemos que ver cómo nos arreglamos para quitar ese antecedente, ¿cierto? Pero entonces de aquí veamos, a partir de esta deducción que vamos a tener de aquí, construyamos una deducción ya no de esta implicación, sino de alfa, ¿cierto? Luego, existe una secuencia, digamos, pongámosle aquí gamma 1 hasta gamma L, que es una deducción de esta implicación, ¿cierto? Beta ZW implica alfa a partir solamente de sigma. Y entonces con esa secuencia vamos a construir la que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Entonces, la secuencia entonces, ¿cuál sería la secuencia? Entonces, coloquemos todas estas secuencias de deducción, ¿cierto? Gamma 1, y sabemos que al final, entonces, aquí vamos a tener el gamma L, que va a ser, ¿qué? Va a ser esta fórmula de acá, que va a ser beta, cambiando W por Z, ¿cierto? Implica alfa. Queremos deshacernos de este antecedente. Ahora, mire que por aquí, ¿nosotros qué tenemos? Aquí en esta parte, si nosotros nos fijamos solamente en esta secuencia de fórmulas de alfa 1 hasta alfa i, eso es una deducción de existe W beta, ¿cierto? ¿Listo? Eso lo podríamos usar. Ahora, mire que aquí nosotros, ¿qué podemos hacer? Generalicemos la gamma L más 1. ¿Qué hacemos? Generalicemos universalmente por Z. ¿Cierto? Para todo Z, beta ZW implica alfa. Aquí que sería generalización en gamma L. Ahora, mire que en este caso, con la escogencia que nosotros hicimos de esa variable z, mire que ahí tenemos que ese z no aparece pues en las fórmulas anteriores, ¿cierto? En la deducción anterior. Es que tenemos aquí, perdón, ese z no aparece en alfa, perdón, ese z no aparece libre en alfa, ¿cierto? Que recuerde que aquí nosotros escogimos ese z de tal manera pues que ese z no apareciera en esta deducción, por lo tanto no aparecía en alfa, ¿cierto? No aparece en alfa, ni siquiera aparece, o sea que por lo tanto no aparece libre, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Ese teoremita que mostramos ahora, ¿cierto? Cuando tenemos que esa variable por la cual estamos cuantificando universalmente no aparece en el consecuente, entonces vamos a tener esta implicación de acá, L más 2. Tendríamos entonces, existe un z, ¿cierto? Pasamos el cuantificador aquí al antecedente, pero lo cambiamos por un existencial, tal que beta ZW, y implica alfa, ¿cierto? Ahí estoy pues como aplicando ese lema y aplicando modus ponens, ¿cierto? Estoy haciendo de una de los dos. O sea, sería que esto implica esto, pero ahí estoy aplicando pues de una vez modus ponens y listo. Ese sería el lema
proposición 16, proposición 16.1, ¿cierto? Proposición 16.1 y modus ponens con gamma L más 1. Pues teniendo en cuenta pues que por las condiciones que tiene, pues la forma como nosotros escogimos ese z no aparece libre en alfa, ¿cierto? Listo, entonces si nosotros tuviéramos este existencial, listo, apliquemos modus ponens y tenemos solamente alfa. Ahora mire que es existencial, entonces lo que vamos a sacar de aquí, solo que aquí tenemos es el existencial con W, ¿cierto? Entonces coloquemos todas esas fórmulas aquí, alfa 1 hasta alfa i. Es el, digamos, el gamma L más 1, ¿qué sería? Más 3 acá en este caso, sería el alfa 1, ¿cierto? Y aquí tendríamos entonces un gamma L más N más 2, que sería que el alfa N. Perdón, acá sería llegar solamente hasta el paso I, que es donde dedujimos el existencial. Sería aquí no más N, sino más I. Más I, y aquí tendríamos el alfa I, ¿cierto? Y ese alfa I es precisamente, estábamos diciendo que existe W beta, ¿cierto? Listo. Ok, entonces tenemos este existencial, solamente que aquí estamos el existencial con Z y aquí tenemos el existencial con W, pero ya sabemos que esas dos cosas son equivalentes, ¿cierto? Entonces aquí sería gamma L más I más 3, ¿qué sería? Aquí vamos a deducir existe Z, cambiando aquí en esta fórmula beta, cambiando AW por Z. Es por esa propiedad también que mostramos ahora de que en los cuantificadores no importa la variable que nosotros usemos, ¿cierto? Esa sería entonces por la proposición 16.5. Proposición 16, en realidad 6, pues que no está ahí, sino que le hicimos pues como un punto adicional. Nosotros tenemos ahí en la proposición, la tenemos solamente para el para todo, pero ahí nosotros mostramos pues que también para el existencial vale, ¿cierto? Listo, ahí sí, entonces aplique modus ponens entre esta fórmula y esta de acá y tiene alfa, ¿cierto? Ahí tendríamos la fórmula finalmente. Espera que esto aquí no me está dejando subir más. Y tendríamos aquí la fórmula. Esto, L más I más 4, ¿qué sería? Alfa. Justificación, modus ponens entre gamma, L más 2 y gamma, L más I más 3. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces mire que ahí finalmente esta secuencia que construimos aquí sería una secuencia de deducción donde solamente tenemos como hipótesis a sigma y logramos finalmente deducir a alfa, ¿cierto? Y aquí mire que ya no hay trampas, aquí no hay ninguna trampa, y aquí no hay ninguna hipótesis adicional y tampoco tenemos ninguna regla C por ahí pues en el medio, ¿cierto? Y mire que aquí entonces lo que hicimos fue, ese sería como el proceso de transformar una supuesta deducción donde estamos usando esa tal regla C, pero con cuidado, ¿cierto? Con las condiciones que tiene el método de escogencia, y estamos mostrando entonces cómo convertir esa supuesta deducción en una deducción real dentro del sistema de esa fórmula alfa a partir de sigma, sin la regla C, ¿cierto? ¿Es claro? ¿Es clara por lo menos la idea? Sí, señor. Listo, ok. Entonces, ya simplemente comencé. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Entonces, ¿el C sirve es para esquematizar todo este procedimiento? Porque es que cuando hacemos también la sustitución se debe hacer sobre variables, pero si es una constante, ¿sí? Cuando se hace la sustitución en una fórmula es de variables por términos y C es una constante. eso no, pero mire, cuando uno hace particularización universal, pues de un universal pasa a una fórmula por particularización,
uno lo hace con términos, ¿cierto? Pero una constante es un término pues atómico. Lo que pasa es que aquí estaríamos como usando constantes que no están ni siquiera en el lenguaje, esa es como la trampita que uno hace ahí. Pero en realidad, mire que esa constante va a funcionar es como si fuera una variable. Eso, exacto, exacto. Eso me refería. Entonces, digamos que en realidad uno utiliza C es para acortarlo y esquematizar este proceso para no hacerlo cada vez pues, en toda deducción. Eso, entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación de esa regla C, que ahí ya quedaría más claro, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo de aplicación y vamos a ver también unos ejemplos donde hay un mal uso pues de la regla C y que uno puede llegar a cosas que no son verdaderas, ¿cierto? Pero entonces ahí con el ejemplo de pronto queda más claro pues cómo utilizar esa regla C. Entonces ya digamos, ese metateorema que acabamos de demostrar de la regla C y el método de escogencia, ¿qué es lo que nos permite hacer? Es un nuevo método de inferencia, pues una nueva regla de inferencia y digamos un nuevo método de demostración, que es aplicar esa regla C, pasar, pues quitar un existencial, cambiando esa variable pues por una supuesta constante ahí, ¿cierto? Eh, y teniendo pues cuidado de no generalizar sobre variables libres pues de la fórmula a la que le aplicó pues esa regla C, y teniendo cuidado también en que si aplica varias veces la regla C, utilice constantes diferentes en cada caso. Y además, pues que en la última fórmula a la que llegó no aparezca esas constantes que usted se introdujo, ¿cierto? Ya mire que eso ya nos da más posibilidades de hacer demostraciones, nos va a facilitar ciertas demostraciones. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo y ahí de pronto ya se entiende un poco mejor, pues, por qué uno demuestra ese metateorema. Es simplemente, pues, como para facilitar la vida más hacia adelante, donde ya vamos a poder seguir usando esa tal regla C, que es como una nueva regla de inferencia y este método, pues, de demostración. Listo. Aquí, veamos este. ¿Qué hora es? Bueno, vámonos aquí. Vámonos aquí una vez. Vamos a demostrar que si existe un objeto que satisface alfa y beta, ¿cierto? Como si existe un objeto que satisface las dos propiedades pues, que están siendo expresadas por estas fórmulas alfa y beta. De ahí vamos a ver vamos a deducir que existe un objeto que satisface la propiedad alfa y existe un objeto que satisface la propiedad beta. Mira que intuitivamente eso qué es. Si existe un objeto que satisface ambas propiedades, ese mismo objeto, independientemente de cuál sea, va a ser el que satisface la propiedad alfa y va a ser el que satisface la propiedad beta, por lo tanto va a ser el que justifica estos dos existenciales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa deducción? Listo, supongamos esto de acá, supongamos que existe un X tal que alfa y beta, hipótesis. En el segundo paso, ¿qué hacemos? Apliquemos la supuesta regla C, pues la trampita que ya justificamos aquí con ese método, ese teorema 4, ¿cierto? Aplicamos regla C, cambiamos esa variable por una constante nueva, en este caso fue C, ¿cierto? Como lo vamos a sustituir en toda esta conjunción, sustituirlo en esa conjunción es lo mismo que sustituir aquí en este lado en alfa, ¿cierto? Y en beta, ¿cierto? Habría que hacer la sustitución en ambas fórmulas. Aquí lo estoy expresando pues por separado, ¿cierto? O sea, aquí el asunto es este. Usted tiene acá en alfa y beta. Si usted en toda esta fórmula sustituye la variable x por c, eso es lo mismo que sustituir esa variable x por c en alfa, colocar aquí la conjunción y hacer la misma sustitución en beta, ¿cierto? Es la misma cosa. Aquí ya lo estoy repartiendo una vez, pues mejor dicho. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos suponiendo que ese objeto que satisface ambas propiedades es el objeto G, le dimos un nombre. Ese es el fulanito pues, que les mencionaba yo anteriormente. Eh, eh, dijimos que ese fulanito que satisface esas dos propiedades es C. ¿Listo? Aquí, ¿qué hacemos? Entonces, sigamos aplicando ya las reglas que conocemos. Simplificación, simplificamos pues a izquierda y a derecha en esta conjunción. Y aquí, como hay un objeto, como hay un término pues que satisface esta propiedad, entonces existe un X que satisface alfa. Eso es lo que nosotros ya le estamos llamando generalización existencial y eso nosotros ya lo demostramos, ¿cierto? Nosotros podemos cambiar acá términos por variables desde que no se introduzcan
nuevas variables ligadas, pero como esta es una constante, entonces no se van a introducir nuevas variables ligadas, ¿cierto? Esa es la clave ahí de por qué pensar que eso es una constante y no una variable, ¿cierto? Eso nos asegura que no vamos a generar nuevas variables ligadas, listo. Y aquí también lo mismo, entonces, como existe un objeto que sé que satisface la propiedad de X, ve que un objeto que sé que satisface la propiedad de beta, entonces existe un X tal que beta. También generalización existencial, en este caso el 4. Y ahí entonces, por conjunción entre 5 y 6, tenemos esa conjunción, que era lo que queríamos, ¿cierto? Ahí sí queda más claro, pues, cómo utilizar esa regla C. Bueno, entonces veamos aquí. Eh, vamos a ver un ejemplo de un mal uso. O sea, esto es una cosa que no se puede hacer. Mal uso de demostración usando el método de escogencia. Vamos supuestamente a demostrar que existe un X tal que alfa y existe un X tal que beta, se sigue que existe un X tal que alfa y beta, ¿cierto? Existe un objeto que satisface la propiedad de alfa y uno que satisface la propiedad beta, entonces existe uno que satisface ambas. Desde luego eso es falso, ¿cierto? Porque puede ser que el objeto que satisface alfa sea diferente al objeto que satisface beta y que no haya ningún objeto que satisfaga pues en realidad ambas propiedades. Aquí ustedes pues ya tienen, digamos, los contraejemplos pues que refutan esta implicación, ¿cierto? Piensen en que alfa es la fórmula que expresa que un número pues es par y esta es que expresa que es impar. Aquí sería entonces que existen pares y existen impares y aquí tendríamos que existen pares impares a la vez, pues números que serían pares impares a la vez, que eso es falso. Pero entonces mire que haciendo un mal uso de la regla C vamos a llegar a una supuesta demostración de eso. Entonces, aquí tenemos, vamos a usar teorema de deducción, entonces suponemos el antecedente, simplificamos a izquierda y a derecha, tenemos los dos existenciales. Aquí en el paso 4, entonces aplicamos la regla C en el A2, ¿cierto? Estamos diciendo que como existe un objeto que satisface la propiedad alfa, supongamos que ese objeto es el objeto C, le dimos un nombre. ¿Listo? Y aquí en el 5 estamos haciendo lo mismo, solo que aquí cometimos el error de que estamos suponiendo que el objeto que satisface la propiedad beta es exactamente el mismo que satisface la propiedad alfa, ¿cierto? No usamos una constante, una letra nueva. Y recuerde que cuando se aplica la regla C, una de las condiciones es que esa letra C, esa constante, no aparezca antes en la demostración, y aquí sí aparece antes. Entonces ahí cometimos un error. Listo, pero entonces ahí que aplicamos conjunción y como vale esas dos propiedades vale para C, entonces generalizamos existencialmente y obtuvimos eso. Pero entonces mire que precisamente pues llegamos a eso, fue precisamente por un mal uso pues de la regla C. Y ahora, como demostramos esto, pues mire que acá, ahí podemos aplicar teorema de deducción, porque no se generalizó sobre variables libres de esta fórmula que tenemos como hipótesis, entonces vale esta implicación. Aquí otro mal uso del método de escogencia. Aquí tenemos, vamos a mostrar pues como, vamos a también a llegar a una supuesta demostración de esta implicación, ¿cierto? Vamos a interpretar más o menos qué es lo que nos está diciendo esa fórmula. Aquí dice, existe un X que es mayor o igual a 0 y es diferente de 0, ¿cierto? En últimas, ¿qué está diciendo este antecedente? Está diciendo que existe un número que es estrictamente mayor que 0. ¿Listo? Eso implica a que existe un X tal que si X es menor o igual que X y X es diferente de X, ¿cierto? Y llegaríamos a que existe un número que es menor o igual que él y es diferente a él. Esta parte de acá, desde luego, es contradictoria. Existe un número que es diferente al mismo, ¿cierto? Desde luego, pues, este antecedente, y nosotros lo pensamos, por ejemplo, en los números enteros o inclusive en los números naturales, muchos de los modelos pues, que nosotros tenemos, si no en todos, ¿cierto? Eh, valen todos en realidad. Esto de aquí va a ser verdadero, ¿cierto? Mientras que esto de aquí va a ser falso. Entonces, la supuesta demostración es como, entonces, vamos a suponer este antecedente, hipótesis.
Aquí es donde vamos a hacer un mal uso de la regla C. Es como, vamos a suponer que el objeto que satisface esa propiedad, o sea, ese X, vamos a suponer que es cero, ¿cierto? Estamos usando una constante que ya es una constante que aparece en el lenguaje, la constante cero. Aquí es mal uso de la regla C. Y bueno, entonces como aquí tenemos un caso particular de un número que, o pues de un término, donde ese término satisface la condición de que es menor o igual que él y es diferente de él, entonces generalizamos existencialmente, cambiando ese término por la variable x. ¿Listo? Entonces mire que a partir de una cosa que es cierta en los naturales o en los enteros, llegamos a una cosa que es falsa. ¿Por qué? Porque hicimos un mal uso de la regla de Centro. No tuvimos en cuenta de que esa constante tiene que ser una variable nueva, no solamente pues digamos que no aparezca antes en la deducción, aquí incluso también aparece antes en la deducción, pero que tampoco sea una constante que ya es una constante del lenguaje, porque normalmente pues las constantes del lenguaje ya tienen su significado, ¿cierto? Ya tienen su interpretación. La constante que estamos representando aquí por cero, recuerde que en cada modelo tiene su interpretación, en los naturales o en los enteros sería el número cero, en el modelo que vimos pues de partes de los naturales sería el conjunto vacío. ¿Cierto? Bueno, entonces aquí también, como hicimos esto y no generalizamos pues sobre variables libres de esta fórmula, entonces aplico un teorema de deducción y tiene la demostración de una fórmula que no es cierta. En el taller, taller que hay pues de esta parte, de esta parte pues de sintaxis, taller 4 de lógica, hay otro ejemplo pues donde muestra otro tipo pues como de mal uso del método de escogencia y que uno puede llegar pues, que puede llegar también a cosas equivocadas. Pues ahí ya ustedes lo harán pues cuando estén haciendo el taller. Bueno, aquí ya sigue lo que tiene que ver eh, con la igualdad. Yo creo que hasta lo podemos. Vamos a ver esto, ¿no? Pues, tampoco es muy largo que digamos. Vamos a ver esto. Listo, entonces vamos a terminar de ver esto. Con esto ya termina. Pero nos quedaría una parte que es lo de. No, hagamos una cosa. Mejor dejemos aquí para que también nos relajemos un poquito. Y es que es viernes. Entonces, terminemos unos minuticos antes pues la clase de hoy. Dejamos entonces para ver lo que tiene que ver con la igualdad en la próxima clase. Y también lo que sería pues como enunciar esos teoremas pues de validez y completitud para el caso pues de la lógica cuantificacional. No sé si tiene alguna duda. Dudas, ninguna. Bueno, hay unos estudiantes pues que tuvieron problemas para presentar el parcial 1. Eh, ya les escribí pues indicando la posibilidad pues de presentar supletorio, pero entonces espero que me respondan ese correo confirmando entonces quiénes son los que van a presentar el supletorio. Y si nadie me escribe, pues no pierdo pues el tiempo mandando supletorio, porque a lo mejor es que hay algunos que ya tienen problemas pues, para seguir en el curso, alguna cosa por el estilo. Entonces, por favor, respondan ese correo para mandarle pues el supletorio a los que en realidad quieren hacer el supletorio. Bueno, entonces, no siendo más, nos vemos la próxima semana.